Bienvenidos a Tejiendo Historias, Alimentando Identidades. Y pues el tema que vamos nosotros a tratar, pues es un tema muy apasionante. Ya saben, amigos, como todos los que tratamos aquí en este gran programa, para saber un poquito más sobre la historia de la alimentación en cuestión al espacio del Valle de México, pero especialmente en la época prehispánica y sobre todo en la época del contacto, cuando ya llegan los españoles. Y bueno, pues el tema de hoy que nos refiere, vamos a hablar sobre las relaciones económicas, específicamente las relaciones económicas del Valle de México. ¿Cómo eran antes estas relaciones económicas, tanto en la época prehispánica como también en el siglo XVI, ya cuando llegan los españoles? Y bueno, para ello tenemos aquí a nuestros dos grandes invitados que, bueno, nos van a hablar un poquito más sobre el tema. Bueno, pues bienvenidos a Tejiendo Historias, Alimentando Identidades. Y pues ya, sin más preámbulo, vamos a comenzar con las preguntas. Miren, la primera nos gustaría nos gustaría que nos mencionaran cómo eran estas relaciones económicas previas a lo que es el contacto, o más bien previas ya cuando llegan los conquistadores, pero específicamente en lo que es el Valle de México. Bueno, primero saludos a tu audiencia, gracias, ¿no?, por esta invitación. Pues mira, para contestar esta pregunta, considero que debemos tomar en cuenta algunos factores primordiales. El Valle de México en el periodo posclásico tenía un sistema económico básicamente tributario, ¿no? Decimos el modo de producción tributario, aunque no solo existía este modo de producción tributario, se combinaba bastante con un comercio bastante intenso, incluso de muy larga distancia, aunque por supuesto lo que regía o dominaba política, legalmente y militarmente era el sistema de tributación, pero a partir de él se derivaba un sistema comercial muy extenso, muy complejo, en el que las provincias tributarias dirigían sus tributos, sus contribuciones. Pero a ver, dinos, ¿qué es un tributo? Un tributo es una contribución obligatoria que realizan vamos a decir, las provincias o los pueblos conquistados por la Triple Alianza, ¿no? Lo hacen a través de mercancías, productos o incluso manufacturas que transmiten, ¿no?, a este sistema de dominio que los tiene subyugados, que es el sistema de la Triple Alianza, encabezado principalmente por México Tenochtitlan. Que este sistema va a ser el sistema económico preponderante en todo el Valle de México antes de la llegada de los españoles, y va a ser un sistema económico bastante funcional. Sabes que el sistema tiene una estructura y un ordenamiento bastante complejos que lo hacen muy funcional para la llegada de mercancías, de productos diversos a la zona central del Valle de México, a la zona controlada por la Triple Alianza. Y es muy interesante porque a partir de esta red de relaciones tributarias se establecen también redes de comercio local, regional, y también comercio de larga distancia. Es muy interesante porque esto va a ir configurando no solo este sistema de dominación a través de la conquista y la tributación, sino también un sistema de relaciones complejo a través del intercambio. Es decir, el intercambio es complementario a la relación tributaria. El intercambio, si podríamos comentarlo ya como el comercio que se da entre los pueblos conquistados o sometidos o no, porque no todos los pueblos de la cuenca están sometidos, ¿no? Hace mucho más diverso la cantidad de productos, de bienes, ¿no? Y la forma de transporte que se da entre las comunidades o pueblos conectados a través de estas redes de relación, que lo hacen cada vez más interesante. Muy bien, y ahorita Raúl habló de productos, que son los que se intercambiaban, los que se tributaban. Pero a ver, Rosa Mayra, dinos un poquito más sobre qué productos eran, qué es lo que intercambiaban entre estos grandísimos lugares, digamos, que como él nos mencionó Tenochtitlán, pero qué otro, por ejemplo, Texcoco era el otro, ¿no? Entonces, ¿qué productos eran los que intercambiaban? ¿Qué productos comercializaban? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, Giapsi.
te agradezco mucho que nos hayas considerado. Lo que te puedo decir es que hay una gran cantidad de mercancías que se intercambian y de productos tributarios también. Digamos que todo depende de cuál sea la provincia o cuál sea el lugar que tiene que tributar. Y lo primero que tengo que decir es que la Triple Alianza tiene una división en las tributaciones. 2/5 partes para México Tenochtitlan, 2/5 partes para Texcoco y 1/5 parte para Tlacopan o Tacuba, que digamos era el complemento de los demás. Además era el más chiquito. Era el más chiquito, de alguna manera, sí, exactamente, pero también fue el que menos ejército puso. Claro. En cambio, por ejemplo, Texcoco pues era como la sede religiosa y Tenochtitlan como la sede militar, obviamente, ¿no? Eran los que dirigían los ejércitos que pues iban cada vez más lejos conquistando pueblos que no solo se conquistaban, porque había provincias tributarias, pero también había algunos aliados, ¿no? Que se iban incorporando pues a este Excantlatoloya, ¿no? Este imperio, vamos a decirlo de alguna manera. Y lo que se comercializaba pues eran los productos producidos en cada lugar, que no siempre había en otro, y esa es una ventaja del intercambio, porque por ejemplo el algodón que se producía en la zona de Cuauhnáhuac, por ejemplo, hacia el sur, en Tierra Caliente, pues se podía llevar hacia el altiplano, que es tierra fría o templada más o menos, o bien productos que venían de la costa, tanto de la costa del Golfo como del Pacífico, e incluso tan lejanas como Guatemala, ¿no? Las plumas de aves exóticas, etcétera. En general, lo que se iba trayendo, tanto en el caso de productos que se tributaban como productos comerciales, estaban, por supuesto, productos alimentarios y materiales de construcción, que esos pues son, pues digamos, importantes, pero que no podían venir de muy lejos. Por ejemplo, los utensilios, como ahí estamos viendo uno, los ¿no? utensilios, exactamente, esos eran productos que se podían intercambiar. Por ejemplo, Moctezuma comía, pues se supone que cada vez era una vajilla nueva y venía de la región de Cholula, que es una vajilla pues de lujo, por decirlo de alguna manera. Ahí se podía comercializar o se podía a través del tributo, ¿no? Lograr. Pero también se necesitaba madera, piedra, cal, etcétera, ¿no? Para la construcción. En el caso de otros productos, pues se trataban productos como materias primas, las plumas, el oro, las conchas, que venían, la turquesa, el oro, los textiles, sí, esos son productos manufacturados, sobre todo las mantas que en el caso del comercio, pues se utilizaban un poco como para el intercambio, ¿no? Entonces esto hacía que pues llegaran a Tenochtitlan una gran cantidad de productos procedentes de muchos lugares. Ay, muy bien, gracias, Rosa Mayra. Bueno, pues amigos, estamos aprendiendo bastante sobre el comercio y las mercancías, y hablando de mercancías, vamos a ver una cápsula para ver, bueno, en la actualidad, cómo son estos mercados y qué tanto han cambiado, tanto en la época prehispánica, en la época del contacto y en la actualidad. Y ahorita volvemos. Mire, aquí tenemos jabón Roma, tenemos jabón para lavar de pasta, papel higiénico, también tenemos aceite, sopitas de pasta, sal, azúcar. Tenemos muchos productos que usted vende aquí. ¿Usted desde a qué horas está aquí vendiendo el día de hoy? De las 5:30 de la mañana llegamos aquí. ¿Hasta qué horas está usted aquí vendiendo? Hasta las 12 o la 1, dependiendo como veamos de gente. ¿Cuánto tiempo tiene usted que viene aquí para hacer el intercambio de productos? Bueno, la que venía era mi mamá y después yo. O sea, yo tengo viniendo como 20 años, yo creo. O sea que es una tradición familiar. ¿Usted de dónde viene? Nosotros somos de La Lagunilla, se llama nuestro pueblito. De aquí de Santiago Tianguistén. Bueno, voy a tomar 2 jabones, ¿sí? ¿Cuánto es? 50.
50. A ver, 20, 30, 40 y 50. Sí, señorita. Estar aquí. ¿Usted? Gracias. Sí, de nada. Yo aquí traigo 2 jabones. ¿Puedo cambiar con usted? Como quiera, con cosas o con leña. Yo creo que voy a llevar leña, si me hace favor. Entonces, ¿cuántos serían por 2 jabones Sote? Yo me guío en el precio, ¿no? En el precio del producto. Y lo que yo doy, ¿cuánto doy de cosas? Por la leña. A 60 está justo. ¿Usted a qué horas llegó el día de hoy aquí? Pues hoy llegué a las 9, pero yo me paro de mi casa a hacer las cosas a las 4 de la mañana. Y salgo de allá a las 8, pero me hago una hora a llegar acá. ¿De dónde viene usted? De Santa Mónica o Cuilán, cerca de la Huehuete. Muy bonita, baja mucha gente. Yo también vendo en Chalma. ¿Vende o también hace cambio? Ya es venta los domingos. Yo bajo los domingos, pero ese día sí me paro a la 1 de la mañana, porque hago tortilla azul también de mano. Oiga, ¿y usted también viene aquí nada más los martes o viene Puros martes. 40 años viniendo. Y yo y después ya mi hija, la más grande, tenía 13 años. Y me decía, ay, mami, me gusta que sea martes, porque como arroz calientito y tacos en la secundaria. Hoy mi hija ya es maestra, gracias a Dios y a trabajos. Y se pasaba a desayunar sus tacos y me ayudaba a hacer tortillas, porque lo saben hacer también ellas. ¿Cómo usted inició esto del trueque aquí? Antes de acá estaba de ese lado y venía una tía, hermana de mamá, y decía, vamos al trueque. Y yo le decía a mi mamá, ma, ¿y por qué cambian leña o cómo es? Y decía, mamá, ¿quién sabe, hija? Y mi tía nos invitó, trabajos que entramos, ahora cada 8 días venimos. Sí, pero ya tengo casi 40 años viniendo. Y gracias a mi tía que ya no vive, nos enseñó a venir aquí, a cambiar. Y cambiamos lo que sea, papas, nopales, nos traen chícharo, habas, de todo. Oiga, ¿y me podría decir usted qué beneficios le trae a usted esto del trueque? Me trae el que si yo voy a hacer una comida, ya no corro a la tienda a comprar. Tengo las cosas que voy a lavar, tengo el jabón, la sal, el azúcar, y ya me ahorro mi dinero, me alcanza más. Los productos o el dinero que aquí se truequea, ¿le da a usted más beneficio que si lo comprara con dinero? Sí, por ejemplo, el aguacate que traigo es de mi huertita que yo sembré. El maíz, también sembramos el maíz. Y pues ahí nos vamos ayudando más. Y sí me beneficia porque ya no corremos a la tienda, tenemos las cosas. Sí beneficia aquí a mucha gente. Se lleva uno el pan, el jabón, el azúcar, la sal. La leña. Y leña. Cuando junto leña gruesa, esa me la llevo. Me trae un taxi, obvio le pago otro pasaje más porque ocupo toda la cajuela. Sí, y esa leña la ocupo para mi propio negocio. Porque yo cocino con leña y gas. Pero, por ejemplo, el arroz, el nopal, todo lo hiervo con leña. Desde su punto de vista, el trueque beneficia también a muchas personas. Sí, a mucha gente que traen su pan, su recaudo, se llevan lo que yo traigo y yo lo que ellas traen, me cambian tejocotes, de todo me cambian. Sí, beneficia a mucha gente. ¿Y usted sabe si esto del trueque es muy antiguo o es reciente o cómo es? Es antiguo, muchos años más, porque tiene ya rato que aquí se hizo una película del trueque y ahí dicen todo, desde cuándo se empezó me parece que hay uno en Jalaclac. Este espacio que tenemos aquí del trueque también es un espacio para convivir con las personas, ¿verdad? Sí, y que cree que aquí la gente tiene mucho corazón porque llega un nuevo que llegue a vender, no lo quitan. Al contrario, lo ayudamos. O por ejemplo, yo en la mañana llegué ahí y no podía pasar con mis cosas, una señora le corrió a ayudarme con mis cosas. Que hay mucha solidaridad, hay mucha ayuda entre las personas. Sí, aquí sí. Hasta para dejarles cosas, ¿no? Por ejemplo, me dicen, hoy no traigo dinero, déjame 1 kilo de aguacate, te pago de aquí 8 días, y se lo dejo. Ahorita la señora que se acaba de ir, se llevó 1 kilo. ¿De aquí 8 días te pago? Sí.
¿Y por ejemplo, usted, qué producto le interesa intercambiar? ¿O qué productos les interesa intercambiar para llevarse usted a su casa? Yo más le voy al jabón, cosas que no se echen a perder. El azúcar, la sal, el aceite, el jitomate, la lechuga, el chícharo, todo eso. Porque tengo una nietita y llegando me dice, ¿qué me trajiste, abuelita? Se le ando cambiando hasta ropa. Porque aquí también cambian ropa. Y ahorita, por ejemplo, ya hay unas cosas que usted ya intercambió. ¿Cuáles cosas intercambió usted aquí? La papa, el tomate, la haba, el jabón, el plátano. Acá llevo más papas, tejocote. También de estas, no sé qué. Agua. Jitomate y el demás un poco a dinero. Hay veces que hay menos, hay veces que hay más, pero así estamos acostumbradas con mi mamá de venirnos a cambiar. Bueno, pues como vimos en la cápsula, nosotros vamos a poder observar qué tanto ha cambiado el mercado, tanto en la época prehispánica como en la época del contacto. Y algo muy curioso es que muchas de las cosas, sobre todo que van ustedes a percibir en estas cápsulas que estamos viendo, es que hay muchas reminiscencias y estas reminiscencias totalmente son de esta época que estamos tratando. Por ejemplo, hay mercados como en el que vieron que todavía existe el trueque que ya nos estaban comentando aquí. También existen algunas de estas mercancías. O sea, las reminiscencias son parte también muy importante para saber este patrimonio que estamos nosotros analizando en este programa. Y bueno, parte de ello y de este patrimonio, las fuentes. Las fuentes nos dicen también muchas cosas que permiten saber o que nos permiten conocer tanto estos objetos, tanto esta alimentación, tanto estas cosas que nos estaba refrescando Rosa Mayra. Pero a ver, hablando de estas fuentes, Raúl, por ejemplo, dinos en qué códices en particular nosotros podemos observar todas estas mercancías. Pues mira, hay una serie de documentos que se han catalogado como documentos económicos. Pero antes de entrar a ellos, me gustaría comentar que desgraciadamente o desafortunadamente, gran parte de la documentación prehispánica, ¿no? Elaborada a través o plasmada en los códices, ha sido destruida, saqueada. Es decir, se cuenta con documentos, pero no con demasiados. Pero aún a pesar de esta situación, encontramos algunos documentos muy importantes que ilustran o nos dan muchos elementos, nos aportan muchos elementos para poder interpretar las relaciones económicas, la relación tributaria del periodo, e incluso, me atrevo a decir, del periodo prehispánico, y hay más información, por supuesto, del otro lado, ya en el periodo colonial temprano. Pero bueno, ahora sí voy a la pregunta, aclarando esto. Los principales códices económicos conocidos son dos, pero hay algunos más que también mencionaré. Está el Códice Matrícula de Tributos, que parece ser un códice prehispánico, es decir, previo a la llegada de los españoles y a la conquista, y que establece precisamente este sistema de relaciones tributarias, las provincias tributarias sometidas, y aparte las mercancías de tributación y los periodos de tributación, ¿no? Los periodos de entrega de cada uno de estos productos. Y me parece que es un códice que nos ilustra bastante las relaciones de este momento. Está el Códice Mendocino, que también hace en parte un recuento de la historia de las poblaciones del Valle, la Triple Alianza México-Tenochtitlan, retoma la matrícula de tributos, aunque no exactamente, no fielmente, pero también nos aporta algunos elementos y nos da algo de historia o de etnografía, si podemos llamarle así, ¿no? De las relaciones cotidianas de la vida de México, en México-Tenochtitlan. Hay códices como el Códice de Alfareros de Cuautitlán, el Códice de Matrícula de Tributos de Coyoacán. Hay otros documentos que son crónicas del momento, de la época,
Y bueno, esos son los materiales que tenemos. Algunos son prehispánicos, otros son coloniales, y con ellos vamos intentando reconstruir esta fracción de nuestra historia económica, ¿no? Y me parece que aportan muchos elementos muy interesantes todos, solo que hay que revisarlos con mucho cuidado, ¿no? También hay que ubicarlos contextualmente para no caer en errores anacrónicos, ¿no? Tratar de entender cada documento en el contexto en el que es creado y poder hacer esta revisión cuidadosa e ir poco a poco reconstruyendo la historia económica del Valle de México y del periodo colonial, ¿no? Sí. ¿Nos puedes mencionar otro tipo de fuentes? Por ejemplo, no sé, Rosa Mayra, aparte, bueno, ya las clásicas que conocemos. Pues están las crónicas de los tanto de los frailes evangelizadores como las de los conquistadores, aunque no son tan específicos con el asunto de la tributación, pero sí nos hablan acerca del sistema productivo, de cómo funcionaba, de cómo era el mercado. Por ejemplo, una de las descripciones más detalladas que hay sobre el mercado de Tlatelolco que impresionó a los conquistadores, pues es la de Bernal Díaz del Castillo. Se quedó verdaderamente asombrado, tanto que lo comparó con Estambul, por ejemplo, ¿no? Bueno, con Constantinopla, porque decía, no, es que todo está muy ordenado, todo está perfectamente establecido, en cada pasillo están ordenadas las mercancías, hay jueces, todo está en orden, ¿no? Como por ejemplo el mercado de Tlatelolco. Como el mercado de Tlatelolco, exactamente, que es el que describe Bernal Díaz del Castillo, lo mismo que Hernán Cortés. Hernán Cortés también va describiendo porque está interesado en saber cuáles son las riquezas, ¿no? Entonces, claro, va describiendo qué es lo que se produce, qué es lo que más existe. Y lo más importante, andaban buscando pues dónde estaban ubicadas las minas, por ejemplo, ¿no? Que las primeras que se descubren justamente con Hernán Cortés, una de las cuales fue Tlaxco, por ejemplo. Y por otro lado, pues también está el documento de Durán, por ejemplo, y de Sahagún propiamente, que fueron recopilando información muy de primera mano con los sobrevivientes de la conquista, intentando pues rescatar y recuperar esa historia, esa memoria, ya no tanto por asuntos económicos, pero sí por asuntos religiosos, ¿no? Sobre todo en relación con la evangelización, pero no descuidaron esa parte y también nos van explicando, ¿no? Estas cuestiones. Y luego están pues algunos cronistas de origen indígena, ¿no? Tezosomoc, por ejemplo, o Ixtlilxóchitl, que incluso llegaron a escribir el náhuatl, ¿no? Bueno, el Códice Florentino está escrito en náhuatl, ¿no? Pero tiene su parte en español, que es la historia general de las cosas de la Nueva España. Y también otro códice importante sería el Feyerabad Mayer, que es el de los Posteca, porque ahí era un códice adivinatorio que servía también de origen prehispánico, porque el resto casi todos son de origen colonial temprano. Ese Feyerabad Mayer, por ejemplo, lo que hacía era intentar determinar cuáles eran los días propicios para que salieran a los viajes los Posteca, cuando tenían que hacer sus banquetes, que ellos hacían banquetes rituales también, en donde tenían que intercambiar regalos, por ejemplo, etcétera, lo cual por ahí he leído que se trataba quizá de evitar el enriquecimiento de los mismos Posteca porque estaban adquiriendo mucho poder. A ver, precisamente ahorita que mencionaste esa figura del Posteca, la figura del Posteca es increíble. A ver, dinos un poquito, porque los Posteca tienen un antecedente, pero sobre todo también tienen un trabajo muy importante dentro del comercio y dentro de los mercados. Por supuesto, sí. Mira, de hecho había distintos tipos de Posteca. Están los regionales y los de larga distancia. Digamos que los comerciantes locales son los mismos productores, pero cuando ya es un intercambio regional, pues hay Posteca que van, digamos, a regiones más lejanas y van intercambiando productos, digamos, básicos para la mayoría de la población. Y luego están los Posteca, que son de larga distancia, que ellos llegaron a formar, pues incluso lo comparan con un gremio, ¿no? Y además vivían en un calpulli, tenían una serie de rituales que realizar
y eran además, pues podríamos decir, hasta funcionarios del reino, porque tenían que informarle al tlatoani cuál era la situación en las tierras más lejanas. Incluso como eran funcionarios públicos, cualquier cosa que les pasara, si los encarcelaban, si los mataban, era motivo de guerra, por ejemplo. Y ellos lo que traían básicamente, con lo que comerciaban era con objetos de lujo y con materias primas para los artesanos de palacio, sobre todo, ¿no? Para los nobles. No, hombre, qué interesante. Es que las figuras que trabajan en estos mercados y que también hacen para que el mercado sea muy, muy organizativo, es increíble, porque inclusive hasta los mismos gobernantes, hasta el mismo tlatoani tenía que ir a ver estos mercados para ver también que no hubiera tranzas, ¿verdad? Eso sí, como en todos lados. Y bueno, pues hablando de esto, y hablando también de las fuentes que son las que nos recopilan y de las cuales nosotros podemos tener acceso a esta información, ¿cómo podemos nosotros aportar, o más bien cómo nosotros podemos investigar dentro de estas fuentes para ver estos elementos económicos? ¿Cómo hacemos nosotros como investigadores? ¿Cómo tratamos a la fuente para decir, esto sí es lo que verdaderamente nos dice? No, esto es lo que no nos dice. ¿Cómo podemos hacer crítica de fuentes, por ejemplo, para mostrarle a las personas qué es lo que se usaba del comercio en ese entonces? ¿Cómo podemos trabajar a la fuente? Bueno, mira, me gustaría agregar un poquito primero, aparte, mencionaste, para cerrar un poquito el tema de los pochtecas. Tú agrega lo que quieras. ¿No? Y de los mercados. Estamos aquí que me parece importante porque creo que son elementos importantes que muestran esta organización, el nivel de organización que se tenía en cuanto a los mercados, los pochtecas, como mencionó Mayra. Había funcionarios específicos para regular los mercados, para cobrar lo que podemos llamar los impuestos al comercio, ¿no? Que ahorita le llamamos aranceles, ¿no? Palabra árabe, pero bueno, es el impuesto que se cobraba por comerciar, que se puede trasladar perfectamente a la época moderna, ¿no? Es decir, ahí se sigue cobrando impuesto al consumo. Pero bueno, quería agregar esto. Y los propios comerciantes que llegaban a tener, como bien mencionó Mayra, una organización gremial prácticamente, que tenían tribunales, tenían como sus propias estructuras internas de regulación. Quería agregar un poquito esto porque, digo, para la gente que nos escucha, creo que le va a parecer interesante escuchar también estos elementos. Había otra cosa también interesante, y es el hecho de que no cualquiera podía ingresar a ser posteca. Es decir, ahí era un gremio muy cerrado, y eso sí es importante decirlo, porque casi se heredaba, ¿no? De padres a hijos, y no era fácil convertirse en posteca, porque además tenían ciertos privilegios junto con los artesanos. Por ejemplo, tributaban solamente de las mercancías que comerciaban, pero no tributaban trabajo, por ejemplo. Entonces eso les hacía ser un grupo que estaba por encima del pueblo. Tenían linaje, tenían una élite. Así es, eran muy elegidos. Exactamente, así es. Muy sí, bien. sí. Yo no sé, perdón, ya me estoy conectando más con... me iba a atrever a decir, era una protoburguesía, ¿no? Digamos, mesoamericana. Perdón, era un comentario nada más. Bueno, pero bueno, regresando. No se olviden de mi pregunta, por favor. No, ya regresa a la pregunta. Regresando a la pregunta, que es muy interesante, cómo hacer el análisis de las fuentes. Hace un momento comenté que la fuente depende mucho de su contexto. Claro. Fíjate que es delicado este tema porque la versión europea puede no ser siempre la versión de los mesoamericanos, ¿no? Es una interpretación. Estamos hablando, las crónicas son interpretaciones, pero también los códices pueden tener interpretaciones europeas que no reflejan exactamente la visión mesoamericana previa. Ahí hay que tener cuidado. Totalmente. Porque, de hecho, hay en algunas fuentes, en algunos códices, de hecho, existe una ciencia que se enfoca en el análisis científico de los códices, ¿no? Me parece que podría ser un elemento interesante para ubicarla correctamente en el contexto. Ahorita, si quieres, volvemos otra vez a retomar esta respuesta que ahorita nos estás dando. Mientras,
los invitamos por favor a que nos acompañen. Siempre vamos a estar viendo en su pantalla ahí todas las direcciones para que nos puedan llamar o para que nos puedan contactar. Y bueno, pues vamos a una pausa y regresamos con este interesante tema. ¿Usted se acuerda desde cuándo se hacía, desde hace cuánto usted venía al trueque, a este mercado del trueque? Digo, yo tenía como 10 años, ya mis papás venían mucho más años, mis abuelitos ya venían a cambiar, por eso mi papá y mi mamá agarraron de que ellos venían a cambiar, y pues nosotros también eso es lo que nos han enseñado nuestros papás, y pues nosotros tenemos que venir a traer la comida para la semana. ¿Y qué es lo que usted normalmente cambia o con lo que Llevo usted? chicharrón, longaniza, rellena, menudo de puerco, manteca, tomate, jitomate, cebolla, ajo, sal, azúcar. Eso es lo que yo llevo normalmente, habas, verdes, oquelites, lo que Dios nos socorra nosotros llevamos. Y durante el día, ¿cuántos o cuáles son los productos que usted cambia? ¿Solo trae usted? La leña, o yo traigo aceite o azúcar cuando no tengo otra cosa, o traigo chilacayotas de su pobre casa, o chayotes, o guasoncle o cilantro, lo que sembramos allá, pues eso es lo que traemos a cambiar. Nos dan leña y volvemos a cambiar la leña para cosas de comer, pues. ¿Y esa leña ustedes la ocupan para cocinar? Yo les doy por ejemplo, el aceite o tortillas, aceite, lo que sea, y me dan leña. Y la leña yo lo vuelvo a cambiar con lo que a mí me hace falta en su pobre casa. Y pues mi esposo también trae su escobita, a veces la cambiamos, a veces la va a vender allá en las tablas. Con eso nos vamos ayudando. Ya va a cumplir sus 102 años mi madre. Desde ella de niña dice que ya lo traían sus abuelitos también a cambiar. Que cambiaba a pescado, que charales, que acosiles, que ranas, todo eso cambiaban ellos. Ajá, ellos cambiaban eso. ¿Y se acuerda o le contaba su mamá en dónde se ponía ese mercado del trueque o dónde cambiaban Pues aquí en es que como Santiago? andaban cambiando, andaban por atrás de la iglesia, luego en medio de los dos mercados, luego aquí donde está la secundaria atrás, luego por acá, luego por allá estaba una maguillera igual. Por ahí también anduvimos, ya hasta que nos venimos a establecer aquí es cuando ya ocurrió todo lo que estaba pasando y ya nos venimos aquí. Y de aquí los de la presidencia nos querían desaparecer, porque nosotros llegábamos aquí a las 2, 3 de la mañana para poder defender lo que es lo del trueque. Ajá, y a esa hora llegábamos aquí. Ya cuando llegábamos ya las patrullas estaban y todo eso, porque no nos dejaban. Mucha gente se lo llevaban por cualquier cosita porque ya lo agarraron con quién sabe qué, pero nunca traemos leña, No, claro. leña viva, es leña muerta. Esto es todo lo que van dejando los taladores. Tiene una dimensión también porque es el combustible, ¿no? Cuando, por ejemplo, no tenemos gas, pues hay que ocupar la leñita para hacer las tortillas, la comida y todo eso. Yo, desde mi uso de mis razones, yo me acuerdo que ya veníamos con mi hermanito. Yo tenía como 10 años y mi hermanito tenía como 7 a 8 años, iba a cumplir. Y ya nos veníamos solitos a cambiar. Le cargábamos al burrito con las canastitas y nos volvíamos a regresar a su pobre casa. Sí, así, aunque no estuviera mi mamá, nosotros llegábamos con los alimentos y ya les daba de comer a otros 2 de mis hermanitos más chiquitos. Sí, entonces este intercambio ha sido que también un medio de subsistencia. Sí. De un combustible para el fogón, sí, para preparar los alimentos y además de esto, pues poder tener un sustento a través de esta dimensión también natural, ¿no? Sí. Porque es lo que el bosque nos da. Y también no crea que vamos a reforestar, cada vez que nos avisan vamos a reforestar. Hay que llevar de comer para ahora sí todo lo que Diosito nos socorra, todo lo que vamos venimos al trueque, pues lo que venimos a cambiar lo llevamos
tenemos allá en el monte para compartir todos los compañeros, y tenemos que sembrar muchísimo árbol. Pero a nosotros nadie nos paga, como otros que son del mero centro de Coatepec. Van a reforestar, pero a eso sí les pagan. Nosotros no nos pagan para nada. Pero no les pagan porque ustedes entienden la importancia del cuidado y de que si un recurso está siendo utilizado de su parte, le quieren regresar también algo al monte, ¿no? A los bosques. Ya quedaron bien pelones los montes, le digo, ya quedaron bien pelones, van talando parejo, van quedando los terrenos limpios van quedando. Y nosotros hay que ir a reforestar, y luego la gente es muy necia, suelta a los animales, ni por más ponemos señales que no tienen que andar los animales allí, las vacas, borregas, se llegan a comer los arbolitos, a veces no pegan porque se secan, pero hay que ir haciendo los hoyos para ir sembrando los arbolitos, sí. Bueno, pues volvemos aquí al estudio para ahora sí hablar y seguir con el tema que estábamos viendo, que lo dejamos un poquito cortito, Raúl, pero lo podemos retomar, por favor, sobre los análisis de las fuentes para rescatar todo pues todo lo que son estas grandes informaciones de lo que se comercializaba tanto en la época prehispánica como en la época del contacto, pero ahorita sobre todo la época prehispánica. ¿Cómo son estas relaciones de fuentes? Gracias por retomar, porque creo que sí nos quedamos un poco cortos. Claro. Fíjate, hablabas de la crítica a las fuentes también, ¿no? O sea, las fuentes tienen que ser revisadas con cuidado. Digo, en cualquier tema, ¿no? Pero estamos en el tema prehispánico, que lo hace un poco más delicado, porque, como ya mencionó Mayra hace un momento, hay documentos prehispánicos, pero hay documentos coloniales. Y creo que la mayoría de los documentos que nos habla de este tema están hechos posterior a la conquista, ¿no? Son de un momento posterior. Entonces, como te mencionaba hace un momento, reflejan interpretaciones, pero también reflejan objetivos muy concretos. Por ejemplo, el Códice Mendoza o mendocino parece tener el objetivo de informar o mandar información al rey de España, ¿no? De los productos que se intercambian, de los productos del sistema tributario, pero no pretende establecer una contabilidad tan precisa, porque no es el objetivo, es simplemente informar, ¿no? La contabilidad precisa podría estar en el Códice de Matrícula de Tributos, por ejemplo, que es una contabilidad prehispánica que establece las cantidades, los periodos, las mercancías de una manera un poco más rigurosa. Es un ejemplo que pongo porque también las crónicas tienen objetivos diferentes. Algunos son informar, básicamente, ¿no? a las autoridades de lo que hay aquí, de cómo se vive aquí, de cómo se relacionan económicamente los actores sociales aquí. Entonces, las versiones de Cortés o de Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Que son como las primeras imágenes que se toman de estas relaciones sociales y económicas, también nos dicen muchas cosas, pero después empiezan como a cambiar. A mí me gustaría pedirle a Mayra que nos comentara un poquito más de esto, porque creo que ella tiene mucha más experiencia en estos temas, ¿no? Claro que sí, sobre el análisis de fuentes primarias. Adelante, claro que sí. Bueno, yo lo que puedo comentar es que no es fácil analizar fuentes, ¿no? Hacer la crítica de fuentes a partir o a través de la hermenéutica o de la la crítica, simplemente no es algo sencillo, porque las fuentes no dicen lo que tú quieres que digan, porque efectivamente, como decía Raúl, pues tienen objetivos distintos. No se hicieron para informarnos, ¿no? Sino tuvieron un propósito distinto. Sin embargo, me parece que el entrenamiento que tenemos como profesionistas en historia, en antropología, en economía, en sociología o en historia, nos permite discernir un poco qué cosa tiene un propósito distinto que el de informar. Y a mí me parece que un buen método para poder extraer lo que puede ser más plausible, no digo que totalmente verdadero, pero sí más plausible, es la comparación,
¿no? Efectivamente, lo que decía Raúl de la matrícula de tributos y el Códice Mendocino, pues tienen objetivos distintos, incluso no son exactamente iguales, aunque sabemos que el que hizo el mendocino participó, el que hizo el Códice Mendocino participó en la realización de la matrícula. La matrícula es más precisa en los tiempos, sobre todo. La otra, pues tiene el propósito de informar al rey, lo mismo que las cartas de relación, por ejemplo, de Cortés, pero además Cortés quiere impresionar al rey y eso hace que exagere, ¿no? Y luego, Bernal, por ejemplo, tiene pues digamos que se queja. Él quisiera que le hubieran dado más, le parece que no ha sido justo el reparto, ¿no?, entre los conquistadores. Y entonces su texto, que además es escrito muchísimo tiempo después, claro, pues digamos que ya no tiene la memoria tan fresca y además pues también exagera en otro sentido, ¿no? Es decir, en la participación más de la tropa y no del capitán Hernán Cortés. Y los escritos de los religiosos, bueno, pues ahí tienen el propósito de ir descubriendo cuáles son aquellas ideas que pueden ir en contra del cristianismo. No importa si sea en cosa religiosa o si sea en cosa de la vida cotidiana. El asunto es, como decía Sahagún, nosotros no podemos curar al enfermo si no sabemos cuáles son los síntomas, ¿no?, o cuál es la enfermedad, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer una comparación y hay que ser muy meticuloso. Primero que nada, hay que tener un objetivo y unas preguntas. Nosotros les preguntamos a las fuentes. Totalmente. Y hablando de preguntas, te voy a hacer otra pregunta. Está bien. Ahorita ya en la época del contacto, ahorita que estaban hablando sobre todo de cronistas y ya, por ejemplo, de los frailes, de algunos soldados que también fueron cronistas, mandando intereses a sus propios reyes y gobernantes. Una vez que llegan ellos, ¿cómo cambia este sistema de mercancías? ¿Cómo cambia este sistema económico? Por ejemplo, antes está el trueque, seguía, por ejemplo, el trueque, o ahora, por ejemplo, con el nuevo sistema que viene de encomiendas. Entonces, ¿cómo cambia este sistema económico cuando ya llegan los españoles? Bueno, pues mira, me parece que aquí hubo un proceso de mestizaje, se podría decir, o de hibridación entre el sistema tributario que mencionaba Raúl con un sistema que empieza a ser capitalista, porque todavía no lo es totalmente, en Europa. Por supuesto que las autoridades, empezando por Cortés, pero luego cuando ya se establece el virreinato en los primeros años, van a aprovechar todo el sistema tributario, de ahí que mandan a hacer el Códice Mendocino precisamente, van a aprovechar la estructura que tiene ya para superponer sobre ella pues el tributo, porque sigue siendo tributario, para el rey de España, pero también para los funcionarios virreinales, de manera que sí hay cambios, ¿no? Hay permanencias, pero también hay algunos cambios. Y la otra cuestión es que el trueque va a seguir durante algún tiempo, porque no fue de inmediato que cambiara la economía a una economía monetaria. O sea, fueron cambios paulatinos. Fue paulatino. De todas maneras, ya desde en el posclásico tardío, ya se usaban algunas mercancías generales para el intercambio, como los granos de cacao, el oro en polvo, las mantas tejidas, en fin, que tenían de alguna manera pues equivalencia, ¿no? Entonces eso se siguió utilizando. Perdón, la otra cuestión fue el asunto de el desastre poblacional que hubo, que dejó prácticamente sin mano de obra pues al altiplano central, que fue de los primeros que sufrió, no solo por la conquista, que la guerra trajo muchas muertes, sino también por las epidemias que hubo constantemente y de manera recurrente en el siglo XVI, que hicieron que disminuyera mucho la población. Pero por otro lado, los mesoamericanos no estaban acostumbrados a vender fuerza de trabajo, entonces nadie estaba dispuesto a ir a trabajar libremente. Entonces surge la encomienda como una manera de tributar, y en lugar de que se tribute al rey o a la corona, se tributa al conquistador. Así la corona
le da un premio al conquistador y bueno, pues obliga al nuevo al encomendero. Al encomendado, sí. Pero además, la otra cuestión es que esto provocó que se traslaparan y a veces el indígena tenía que tributar primero al español, a la corona, y también al cacique indígena. Entonces quedaba como doble en muchas ocasiones. Otro cambio muy importante que hubo fue en la cuestión del transporte. En la época prehispánica no había medios de transporte. Los caminos eran muy básicos, los caminos que se habían podido realizar, de manera que prácticamente las regiones estaban desarticuladas. Lo que necesita el capitalismo que empezaba a darse en Europa, pues es una serie de caminos articulados que pues logren interconectar las zonas de producción con las zonas de consumo, por ejemplo, ¿no? Y entonces la Ciudad de México, por ejemplo, que antes era la sede a la que llegaba a todos lados, se convirtió como en un cruce de caminos que conectó con Europa y luego con Asia, ¿no? Porque a través de Acapulco se establece la ruta de la nao de China y luego a través de Veracruz, pues hacia Europa, ¿no? Y todas las ganancias, sobre todo la plata, pero no solamente, fueron desde México hacia Europa, de manera que la Ciudad de México se convirtió como pues en un cruce de caminos, ¿no? Entonces sí hubo cambios importantes, pero paulatinos por otro lado. Claro. De verdad, amigos, qué interesante tema sobre estas cuestiones económicas para ver y entender un poquito lo que somos en la actualidad. Son temas muy, muy increíbles. Y bueno, hablando ahorita de lo que estaba tratando Rosa Mayra sobre las rupturas y sobre todo las continuidades de estas relaciones económicas, ¿qué más podemos hablar sobre de esto, Raúl? Pues mira, yo lo trataría de... Voy a agregar un poco, pero retomar un poquito también de lo que ya mencionó, porque, digo, como elementos principales, digo, está de ruptura, de cambio, transformación, la caída poblacional, que me parece que es lo más drástico, porque la población se reduce, hay estimaciones entre un 80 y un 90%, ¿no?, de la población del Valle de México, que es increíble, y eso implica, pues, no solo la reproducción posterior difícil, sino también reconstruir todo este sistema de relaciones en un momento en el que es un momento de cambio, de transformación, ¿no? Con la conquista y la posterior colonización. No solo es este elemento, digo, yo considero que es el más importante, pero está también el cambio tecnológico. Decimos, bueno, la llegada de tecnologías nuevas, el uso de la rueda, el uso de bestias de tiro, ¿no?, el uso de carruajes, carretas y la llegada de mercancías nuevas que se incorporan a un mercado ya grande, ya extenso, pero que se convierte en un mercado incluso que para ese momento se sale un poco del control que se tenía tan riguroso previo a la conquista y se vuelve un poco caótico este nuevo gran mercado. Obviamente, se abren los reales caminos, ¿no? Como por ejemplo el de Cortés, muy importante, ¿no? Sí, claro, no. Y me parece, digo, gracias por mencionarlo, porque estaba dejándolo de lado. Por supuesto, como mencionó mi compañera, la búsqueda de metales preciosos, porque estamos en un periodo en el que ese es el objetivo central de las conquistas y colonizaciones, ¿no? Empieza a abrir caminos y a reconfigurar el territorio, ¿no? El Valle de México se convierte en el centro, pero cruzado por ejes no solo comerciales, sino ahora por ejes de producción minera, sobre todo hacia el norte, ¿no?, del territorio, en Taxco, en Zacatecas, ¿no?, que se empiezan a descubrir reales mineros muy importantes y también se abren caminos importantes hacia esos centros. Por eso tierra adentro. Por eso tierra adentro. Exacto. Fíjate, la configuración de los caminos posteriores a la conquista tiene mucho más que ver con lo económico, ¿no? Básicamente son caminos que impulsan la producción de metales o aquellos productos que son o susceptibles de ser exportados, que tienen gran valor en el mercado. Eso es lo que va a predominar, ¿no? Los caminos mexicanos inician así, digo, coloniales primero, claro,
creo que los principales inician con esta base, ¿no? Sobre la base de la economía, principalmente. Y no sé si quiere agregar algo más. Sí, yo quisiera agregar algo con respecto a digamos, las transformaciones que hubo en el caso de la alimentación, porque se dio el intercambio colombino, o lo que se llama el intercambio colombino. De América fueron a Europa muchísimas nuevas plantas, animales que se incorporaron justamente a la alimentación europea, y viceversa, de Europa hacia acá llegaron nuevas técnicas, no solo técnicas agrícolas o técnicas, digamos, de producción, sino también de elaboración de los productos. La manteca, el aceite, el uso del metal para la cocción de los animales, y por supuesto también llegaron pues elementos que hoy son parte casi vital de la mexicanidad, como la gallina, por ejemplo, ¿no? Que se incorporó, el cerdo que se incorporó tan pronto dentro de las comunidades pues nativas, que no abandonaron sus formas de alimentación, pero sí fueron incorporando de manera, digamos, casi ahí sí fue como mucho más rápido. Fue más lento de América hacia Europa, porque sí hubo siempre como cierta sospecha de que no sabían qué reacciones podría haber. Pero, por ejemplo, el maíz se empezó a cultivar muy pronto en Galicia, ¿no? Desde muy temprano. Y después el cacao y hasta la piña. Dicen que al principio Felipe II, por ejemplo, decía, me gusta cómo huele, pero no le gustaba cómo sabía. Pero después ya hasta manda cultivar piñas y otros cultivos más, ¿no? Que quiere desarrollar. Y bueno, pues llegaron allá muchas cosas que después evitaron hambrunas en Europa, como la papa, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues qué decir del tomate, el maíz, el frijol, la calabaza, en fin, todos esos productos pues hicieron que hubiera transformaciones importantes, ¿no? Bueno, y sobre todo también no olvidar que con ellos también, con los conquistadores, llega ya como tal el dinero constante y sonante. Claro. ¿No? ¿Nos podrían decir un poquito más sobre este tipo de mercancía? Al principio no hay, ¿no? Es decir, pronto se va a fundar la Casa de Moneda en la Ciudad de México, y se van a empezar a acuñar monedas de oro y plata, sobre todo, pero en realidad se va a tardar un poquito más en incorporarse ya de lleno la economía monetaria, pero sí efectivamente va a haber ahí una transformación importante, y el dinero se va a convertir en pues el intercambiador universal. Sí, me imagino, y hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha, exacto. Pero todavía podemos rescatar algo sobre esos trueques todavía, de hecho estamos regresando, ¿no? Estamos regresando a los trueques. Bueno, amigos, pues ya saben que en estos tiempos nos consumen, son muy, muy terribles, porque se nos va rapidísimo, y con estas charlas y que podemos nosotros aprender bastante, se nos va todavía aún más. Y bueno, pues vamos a preguntarle a nuestros invitados, ya concluyendo, ¿no? ¿Cómo podemos ver, ahora sí que todo este proceso que hemos estado viendo, cómo podemos ver los resultados? ¿Cómo podemos ver esas reminiscencias en la actualidad? ¿Cómo las podemos, cómo podemos decir, esto es, por ejemplo, fue la reminiscencia de época prehispánica, esto fue una reminiscencia de la época de contacto, o no sé, o de plano eso ya no existe, o cómo podemos nosotros observar? Ya para ir concluyendo, por favor. Bueno, a mí me gustaría, en respuesta a esta pregunta que me parece muy compleja porque es muy extensa, ¿cómo puedo sintetizar las reminiscencias del mundo prehispánico? Las tenemos todo el tiempo. El asunto es que las tenemos de formas muy diversas, ¿no? Claro. E incluso por regiones cambian estas herencias culturales. El mestizaje cultural es muy, muy complejo también. Yo me atrevería a decir, para tomar algunos elementos sencillos, simples, vemos los tianguis, ¿no? Incluso los mercados, esa es la traducción del náhuatl, ¿no? El tianguis viene del náhuatl, que define al mercado, que existe una reproducción
casi idéntica, me atrevería a decir, ¿no? En los esquemas de comercio. En algunos casos sigue dándose el trueque en algunos mercados, ¿no? Y de hecho el trueque es parte también de la vida cotidiana de los mexicanos actuales, ¿no? Nosotros intercambiamos cosas, bienes, servicios sin usar moneda. Claro, nosotros utilizamos la moneda porque, como mencionó Mayra, bueno, no fue rápido el uso de la moneda en el México colonial, tardó. De hecho, se tuvieron que aplicar leyes, ¿no? Un poco estrictas para exigir a las comunidades indígenas que empezaran a utilizar la moneda. Yo quería agregar un poquito que existían protomonedas, si le queremos llamar así, ¿no? Como mencionó, el cacao, las telas, algunos metales, algunas plumas. Incluso en algunos códices se muestra algunos elementos que parecerían ya como una especie de fabricación monetaria previa a la llegada de los españoles, pero que no llegó a extenderse por toda la región. Entonces, bueno, creo que el cambio fue lento porque, bueno, no tenían, este sistema tan arraigado, pero poco a poco se fue imponiendo. Yo diría que fue más una imposición, ¿no?, necesaria por el modelo económico español. Ok. En un minuto, Rosa Mayra, dinos tu conclusión, por favor. Pues yo digo que somos herederos de muchas culturas, de dos regiones multiculturales, tanto la hispana como la mesoamericana. Y ahorita estaba pensando en una continuidad que, aunque algunos dicen casi desapareció, yo digo que no han desaparecido. Y me refiero a los tlamemes. El cargador, que era el medio de transporte en la época prehispánica, pues llega hasta nuestros días. Ahí los tenemos no solo en los mercados, en los aeropuertos, en muchos lados, ¿no? En las centrales camioneras, pues ayudan a cargar como lo hacían en la época prehispánica. ¿Todavía con su mecapal? Todavía con el mecapal, exactamente. Entonces creo que se fue fundiendo en nuestra cultura y en nuestra tradición, pues yo no sé si lo mejor, pero sí lo que nos hace ser lo que somos ahora, ¿no? Totalmente. Híjole, pues se nos ha ido el tiempo, amigos. Les agradezco mucho, mucho que estén aquí en nuestro programa Tejiendo Historias, Alimentando Identidades, y pues los esperamos para nuestro próximo programa. Muchas gracias y no se olviden de escribirnos, que también hasta les podemos dar más bibliografía y más consejos de lo que estamos hablando en este programa. Muchas gracias por su atención.